versículo 16 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Daniel capítulo 3, hablamos el domingo pasado de Daniel, ahora seguimos con Daniel, capítulo 3, versículo 16 en adelante. De manera antifonal vamos a leer la palabra del Señor y nos vamos a deleitar en este estudio de hoy. Daniel capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Voy a pedir a los padres que nos ayuden a controlar a los niños, que no anden caminando, y si alguien está a su lado y a la hora del mensaje le quiere decir algo, dígale, espere que termine el servicio para que usted me interrumpa. Permita que nada le interrumpa el mensaje. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, todos. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amado Dios, ante el trono de tu gracia, te suplicamos que tú nos ayudes en esta tarde para alcanzar el oportuno socorro y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas edificando, consolando, exhortando. Dios amado, toma el control de todo lo que se está haciendo en este lugar. Toma el control de cada uno de las personas que están conectadas a través de la página web. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo y lo echo fuera de este lugar. En el nombre de Jesucristo, deshace toda obra de maldad y no permitas que tu palabra caiga en vano, sino que lleve siempre el propósito por el cual tú la has enviado. Por los méritos de Jesús te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Alrededor del año 600 antes de Cristo, llegó una prueba tras otra para Daniel y sus amigos. En este caso de la lectura que tuvimos, solamente los 3 amigos de Daniel se ven confrontados en esta prueba. Años atrás,
Cierta noche Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño, que lo dejó perturbado y lo dejó asombrado, se despertó y a lo cual hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Los comentaristas dicen que probablemente fueron una serie de sueños que el rey tuvo acerca del mismo asunto. Sueños plural. Se presentaron, pero el rey les dijo lo siguiente. Léame capítulo 2 de Daniel, el versículo 4 en adelante. 4 y 5, léame por favor. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrarais el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez. Ahí nomás, gracias, ahí nomás. El rey, después de haber tenido este sombrío sueño o sueños, se despierta y se mantiene por unos días con temor y ansiedad. Se perturbó su espíritu, dice la Escritura. Hubo una intranquilidad allá a lo interno. Pero para evitar de que le dieran engaño, él llama a los sabios y le dice: díganme el sueño y su interpretación. Ellos le responden de que no había nunca en la historia un rey que pidiera ese tipo de situación. Versículo 10, léame capítulo 2 de Daniel. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. No más, gracias. El rey tenía la sospecha que si él le decía el sueño, le iban a dar una falsa interpretación. Entonces le pide que le digan el sueño y la interpretación. Cuando los sabios le responden que ese decreto no tenía precedentes en la historia o no había existido jamás de manera anterior algo así en la historia, el rey promulga un decreto en donde todos los sabios debían de sufrir y enfrentar la pena de muerte. Daniel se da cuenta de la decisión del monarca y pide tiempo al rey para buscar a Dios, y Dios le demuestra que el sueño de Nabucodonosor de manera clara y vívida consistía en una imagen muy grande cuya gloria era sublime y aspecto terrible, y en la cual Daniel le da la interpretación al rey y le dice que había una cabeza de oro que era la representación del imperio en el cual Nabucodonosor estaba al frente. Había pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte barro y en parte barro cocido. El monarca está escuchando y mirando cuando de repente, después de toda esa situación, termina Daniel diciéndole que de pronto una piedra no cortada por mano de hombre hiere a la imagen en sus pies de hierro y en barro cocido y la desmenuza. La piedra que hiere la imagen se convierte en un gran monte que llena la tierra.
Dios le demuestra a Daniel, que a su vez le expresa al rey, que la cabeza de oro era Nabucodonosor. El resto de la imagen representaba reinos que siguieron: Medo-Persa, Grecia y Roma. Los pies representaban los estados nacionalistas y la piedra al final representa a Cristo, que destruiría en el presente el orden mundial y traería un reino de paz sobre toda la tierra. Daniel cumple su responsabilidad, pero le expresa al monarca una gran verdad y le dice lo siguiente en el capítulo 2, versículos 21 y 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Esta revelación que Dios le da a Daniel para Nabucodonosor le deja una profunda impresión en la mente de Nabucodonosor, que a Daniel le obsequia dones y lo nombra gobernador de la provincia central de Babilonia. Sin embargo, Daniel rechaza el cargo y sigue siendo un asesor principal importante, y el cargo de gobernador, un cargo político, se lo designa a sus 3 amigos. Daniel sigue en el cargo de jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, sin autoridad política. Años después, el rey decide hacer una imagen para que se le rinda obediencia, pleitesía y adoración. Cualquier acto contrario al mandato del rey iba a ser tomado como una deslealtad política o desobediencia a su gobierno o de rebeldía total. Aquí queremos dejar claro varias cosas. Todos los gobiernos en el mundo son designados por Dios. Él permite que los gobernantes lleguen a los lugares donde están. Independientemente los tipos de gobiernos que sean, parlamentarios, republicanos, monarquías, principados, parlamentos mixtos, cualquier tipo de gobierno, incluso aquellos que se les considera como dictaduras, que son adefesios de los gobiernos democráticos. Dios permite porque Él es Dios. Daniel dice, Él pone reyes y Él quita reyes. Los pueblos no hacen la historia, Dios tiene escrita la historia. Los gobiernos no son más que un instrumento para el propósito de Dios. Porque hay un plan establecido en su palabra y su palabra tiene que cumplirse a cabalidad, independientemente que no diga la Biblia que en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala va del año tal al año tal ser gobernada por fulano de tal. No. Todo es parte de un orden establecido por Dios en su perfecta voluntad. Lo que los gobernantes hagan, ya esa es otra cosa. Dios lo llama a cuenta. Entonces viene otra pregunta. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Tenemos que estar metidos en política o no? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer con nuestras responsabilidades civiles? Próximo domingo tenemos en esta nación elecciones. Si no me equivoco, el próximo domingo tenemos elecciones municipales.
Y algunos quizás de los que están aquí en la iglesia o los que nos están viendo ya dirán, yo voy con el partido tal porque como la foto de los candidatos fue suprimida en este nuevo proceso electoral, entonces se dirige por un partido, un color de bandera y la gente dice, yo voy por fulano, sutano. Y hay evangélicos con el color tal, hay evangélicos con el color tal, hay evangélicos con el color tal, hay evangélicos con diferentes colores y agrupaciones políticas. Y de pronto al final dan los resultados y dice alguien, la autoridad electoral, este resulta ganador en tal municipio. Entonces el hermano que votó por aquel dice, ¿qué pasó? Yo oré a Dios, Dios me dirigió y yo voté por fulano de tal. ¿Qué pasó? Dios no se equivocó, fue usted. Porque el que quede al final es el que Dios decide poner. No el que yo digo, el que Dios decide. Nadie llega a un lugar sin el permiso o la autorización de Dios. En otras palabras, usted y yo no tenemos que andar haciendo nada en política. En resumen de todo, Dios va a poner a quien Él quiere. Hermano, pero usted siendo abogado como que está en contradicción. Nosotros tenemos derechos y podemos hacer lo que nosotros queremos y usted haga lo que usted quiere. Pero Dios al final va a poner a quien Él quiere. Amén. Usted y yo tenemos una ciudadanía y nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice Pablo, todo lo he dado yo por basura, por amor al que me llamó al Evangelio. Y hay ministros de Dios que están tan confundidos que en el altar de la iglesia tienen la bandera de su país o tienen la bandera de Israel. Usted y yo no tenemos patria más que la patria celestial. ¿De dónde sacan ese invento de tener una bandera en el altar? La sacan de su misma carnalidad, porque ellos se vinculan a un pedazo de tierra del cual ellos creen que representan o están en su origen vinculados. Desde que vine a Cristo, yo soy de la patria celestial. Me da lo mismo viajar a cualquier país, porque todos en el mundo, si son cristianos, son mis hermanos. No importa qué nación sean, son mis hermanos. Porque somos hijos de un mismo Padre. Y la Biblia nos manda a orar por los gobernantes y por los que están en autoridad independientemente quienes sean. No por los que van a ser electos, por los que ya están electos. Nos manda a orar. Oh Señor, quita a este hombre y pon el otro. No es eso lo que la Biblia nos dice. No encuentro yo eso. No encuentro yo eso. Y hay ministros de Dios en los altares en esta nación que están manipulando políticamente a la iglesia para vincular a la iglesia a un voto determinado de un partido determinado. Cuando la iglesia, el único propósito es predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Bendito el nombre del Señor. Esta iglesia no debe de ser una iglesia vinculada a la política. Debe ser una iglesia que hable, exalte y glorifique el bendito nombre de Jesús. No a ningún hombre. Y allá hay evangelistas y ministros y algunos pseudos apóstoles en esta nación que son más políticos que otra cosa, que utilizan todos los medios de la iglesia para hacer su campaña. Van a dar cuenta muy duro ante Dios. ¿Por qué? Porque aquí el altar es del Señor. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. Este lugar es de Dios. Gente que ora para que gane fulano de tal, o para que gane sutano, para que haga esto, el otro.
Cuando Dios ya tiene los que va a poner y los que va a quitar, nadie se escapa de la decisión total de Dios. Con esa introducción entramos al mensaje donde 3 jóvenes son probados. Yo no estoy con ningún partido para aclaración. Y tengo muchísimos años que yo no ejerzo el derecho del sufragio o el voto. Todos son corrompidos en esta nación. Aún aquellos que andan vestidos de evangélicos en la política son los que más miedo les tengo, porque utilizan la Biblia y las consignas de la Biblia como uno que salió ahí diciendo: si crees en Dios, vota en la casilla tal. Más miedo les tengo porque son más mañosos. En otras palabras, son más ladrones. Porque en el nombre de Dios quieren hacer sus barbaridades. ¿Cómo una persona va a dejar el santo ministerio para andar militando en los negocios del mundo? Dios no es un Dios loco o que se equivoca. Primero te llama a ser evangelista y ahora te llama a ser político. ¿Cómo es eso? Invento, el deseo de amasar interés material, poder, cargo. Si usted quiere ir a votar, hágalo. Yo no lo voy a hacer. Yo ya me decidí por Cristo. Desde hace muchos años. Tranquilo. Si quiere andar el dedo manchado el próximo domingo, ándelo. Yo no le voy a decir nada. Haga lo que usted quiera. Había un mandamiento. Cabeza de oro siendo Nabucodonosor. Levantó una imagen de 3 metros de altura, luego mandó a llamar a los gobernadores y funcionarios políticos del imperio para que la adoraran. Entre estos funcionarios políticos estaban los 3 amigos de Daniel. Daniel no tenía un cargo político o estaba haciendo una misión especial, pero no participó de esta situación. El rey quería promover la lealtad a sí mismo. Todos los gobernantes políticos buscan promover la fidelidad de sus miembros, inventando actividades para que se le dé obediencia total y completa y absoluta a él mismo. Andan camisetas con la foto del político, andan llaveros, andan todas las cosas. Se hacen los gobernantes. La ciudad de Babilonia era una ciudad antigua, había sido el centro comercial y religioso de la Mesopotamia durante 1000 años y sabía de que no todos estarían dispuestos a rendir homenaje a su imagen, por lo cual organizó una impresionante orquesta con un gran coro, llamando al pueblo a la adoración al mismo tiempo que hizo encender un horno amenazando a aquellos que no le obedecieran. Aquí está la estatua y aquí está el horno al lado. Todo el que no adore la estatua o imagen va a ser lanzado al horno de fuego. Sin pensarla, inmediatamente muchos obedecen. Es una de las pruebas más difíciles que confrontó a estos hebreos en la tierra de Babilonia. Fue la orden al sonar el grupo musical que se postraran ante la imagen. Por no perder el cargo, muchos evangélicos acceden inmediatamente a hacer cosas fuera del marco de la Biblia. Me acuerdo para la década del 80, el servicio militar se implantó en esta nación y muchos cristianos fueron muertos y otros torturados, limitados, encarcelados por no ceder a ir a la orden de ir a pelear para matar a los demás. Muchos fueron quebrantados, pero otros fueron vencidos por el miedo a lo que le pudiera pasar. Madres cristianas de aquellos tiempos clamaban día y noche por esos hijos, para que Dios los guardara, y Dios los guardó, porque Dios es fiel. Una de las razones por las cuales aquellos jóvenes tenían convicciones firmes respecto a la imagen era que en Israel
la idolatría era prohibida en los 10 mandamientos. Léame Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. Todo lo referido a una imagen era prohibido en la palabra de Dios. Sabían muy bien estos jóvenes y tenían que tomar una decisión. O perder su vida y obedecer la palabra, o salvar su vida y después razonar y decir, pues me reconcilio nuevamente con Dios. ¿No será acaso el ejemplo de muchos jóvenes que por no perder un empleo, por no perder a la novia mundana o al novio mundano, acceden a esto o acceden a lo otro en contra de lo que dice la palabra de Dios? Éxodo 20, versículos 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Toda imagen que represente objeto de culto, independientemente de quién sea, debe de ser apartada de nuestra vista. Todo aquello que vaya a desviarnos la palabra de Dios debe ser apartado de nuestra vista. Dios es el único que merece la adoración total y completa. Nadie más. El cristiano no debe de tener otros dioses delante de sí, ni tampoco inclinarse a otras imágenes. No solamente estamos hablando de objetos como imágenes, estamos hablando del dinero, del deporte, estamos hablando del pasatiempo, estamos hablando de una persona, estamos hablando de todo aquello que nos roba nuestra adoración con Dios o nos quita nuestro tiempo con Dios. Personas que ya no vienen a la iglesia o ya dejan de orar porque tienen más tiempo para la recreación, para el deporte, para el pasatiempo, para muchas cosas. La gente no debe de levantar ídolos materiales, ni debe de entronizar ídolos en el corazón. Vamos a leer lo que dice Éxodo 14, versículos 3 y 4. Vamos a ver, Ezequiel capítulo 14, versículos 3 y 4. Y 1 Corintios 6, 9. Éxodo 14, 3 y 4. Ezequiel, perdón, yo ahí. Ezequiel 14, versículos 3 y 4. Y 1 Corintios 6, 9. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo de alguno consultado por ellos? Háblale, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Amén, ahí no más, ok. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Una de las razones por la cual la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios es que rechazan al Dios verdadero. Y el Dios verdadero se encuentra en la Biblia. ¿Cómo sabemos de que todos los que estamos aquí estamos en el Dios verdadero? Si vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta. Juan 17:3 dice, este es el propósito, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3 lo dice. Sea el propósito de todo. Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque son ellas las que dan testimonio de mí. La gente quiere conocer a Dios de diferentes maneras y están comprando en las librerías, creo que eso está bien. En algún momento están comprando en la librería libros que le ayuden a conocer más de Dios. Y hay
mercantilistas que empiezan a escribir libro tras libro, producto de sus propias invenciones, porque Dios nunca les ha mandado a escribir ningún libro, porque el libro que Dios ha designado para escribir en la Biblia, empiezan a comprar cómo escuchar la voz de Dios, cómo hablar con Dios, cómo aquí con Dios, cómo abrir tu corazón a Dios, libro tras libro, y cada libro tiene un precio, un costo. Cuando la mejor manera de que usted y yo podamos conocer a Dios es ir a la página de la Escritura, doblar nuestras rodillas y empezar a decirle al Señor: Señor, permíteme conocerte como tú quieres que yo te conozca. Usted no necesita pagar un centavo. Bestseller del escritor tal, 26 libros, del tal, tantos libros, de la otra, tantos libros. Todos son un invento de su propio deseo material de tener riqueza o dinero. Alguien dijo por ahí: ya compraste el último libro de un famoso apóstol de Miami. Eso es lo mejor. El que no tiene ese libro está desfasado. No está en el grupo ya. Un señor llamado Maldonado, que no es ni trinitario, es unitario. Ya tenés el último libro de fulano de tal. Porque para ellos esas obras de actualidad son lo máximo. Y Dios habla a quien Él quiere. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, vamos a leer unos versículos, trasladémonos ahí. Me encanta ese capítulo porque Dios dice de que hay muchas personas que utilizan su nombre, de que Dios dijo y Dios nunca les ha hablado. Y lo que mucha gente hable de su propia imaginación. Vamos a leer, por favor. Me va a leer el versículo 11. Del versículo 9, por favor. Dios está hablando ahí. Jeremías 23, versículo 9 en adelante. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Versículo ahora 16, ahí mismo, el mismo capítulo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dice atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días los entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén, ahí nomás. Versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Hombres y mujeres que hablan de su propio interés y deseo y dicen, esto dice Jehová, y Dios no ha dicho nada.
Dice Dios, si ellos hubieran estado en la intimidad conmigo, habrían hecho conocer mi palabra, mi deseo, mi voluntad al pueblo. Andan profetizando paz, seguridad y que no vendrá ningún mal cuando hay abundancia de pecado. Tanto el profeta como el sacerdote son adúlteros. Se corrompen. El adulterio se puede utilizar en un sentido espiritual. Viven en una unión entre la parte religiosa y la parte política. Viven en un contubernio. Cuando el Señor habla en Apocalipsis 17 acerca de la gran ramera, se refiere a la relación que tiene una iglesia con los gobernantes políticos. Hay muchos religiosos en este país que viven en un adulterio espiritual tremendo. Y uno de ellos me quedé tan sorprendido que le dijo al presidente actual que él era un profeta de Jehová. Porque todo lo que él decía era de Dios. Yo me quedé asustado y digo, anda más perdido este ministro religioso de la iglesia tal. Hermanos, esto es un descalabro. Lo que se vive cuando la gente se aparta de la palabra de Dios. No podemos servir a intereses particulares. Y como la gente ha perdido el temor a Dios debido a que los líderes religiosos tampoco lo tienen, Dios tiene que hacer algo. Entonces por ahí se levantó alguien y dijo, hicimos ayuno durante tantos días para que no venga juicio con Nicaragua, y digo que no hay juicio en Nicaragua. Lo único que yo sé es que la causa del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Y el pecado siempre va a traer una respuesta del cielo. La gente que persiste en su pecado provoca cada vez más a que Dios tome acciones a causa de tanta maldad. Idolatría, mentira, engaño, robo, fornicación, todos los pecados es por haber. Y la idolatría se convierte en uno de los pecados más odiosos a los ojos de Dios, porque lo apartan a Él y lo sustituyen con algo, con un objeto. La Biblia ordena que obedezcamos a nuestros gobernantes en calidad de que son puestos por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Debemos orar por los gobernantes, debemos orar por las autoridades, por los alcaldes, por los vicealcaldes, por los concejales, debemos de orar por los diputados, por las autoridades de la policía, la Fuerza Armada, por los magistrados, por los jueces, por los diputados, tanto propietarios como suplentes. Debemos de orar por todos los que están en autoridad, porque es nuestro deber principal en amor, y que todos vengan al conocimiento de la verdad para que Dios sea adorado. 1 Timoteo 2 y Romanos 13, versículo 1 al 7. La Biblia nos ordena obediencia a los gobernantes, pero cuando las leyes de los gobernantes van en oposición a la palabra de Dios, Dios debe de ser puesto en primer lugar. Bendito el nombre de Dios. ¿Qué dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo,
Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. 1 Timoteo 2, ¿qué dice? ¿Oyeron? Primera de Timoteo. Capítulo 2, versículo 2. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ajá, ¿sí? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La Biblia nos manda a orar por todas las autoridades, porque no en vano llevan la espada o llevan su arma de reglamento. Es para cumplir una función. Dios nos manda a orar por todos. Dios guarda a cada uno de los policías, cada uno de los miembros del ejército. Dios mira a los jueces, mira a Dios a los magistrados, mira a Dios, guárdalos, Dios, dirígelos, Dios, para que actúen en el temor tuyo, Dios, bendígalos, ayúdalos, Dios. No permitas que actúen fuera de tu voluntad. Deber nuestro orar todos los días y orar. Guarda al presidente, guarda a su esposa, a sus hijos. Si no sabe el nombre de su esposo, investigue. Si no sabe el nombre de cada uno de sus 10 hijos, investigue. Dios nos manda a orar por todo. El nombre de la jefa de la policía, del que está al frente de la Contraloría, de la Fuerza Armada, todo. Dios nos manda a orar. Ese es nuestro deber como cristianos. Si Dios lo tiene, es su voluntad. Y cuando ya no están, es porque Dios lo quitó. Es fácil la lógica, sí es fácil. Pero es Dios el que controla todo eso. Ningún cristiano debe de insubordinarse. ¿Cómo es la palabra? Insubordinarse. Discúlpeme. Ningún cristiano debe rebelarse a la autoridad. Nadie. Porque estamos para obedecer. Pero si hay leyes que van en oposición a la palabra de Dios, Dios es primero. Dios es más importante. Entonces, el decreto del rey fue, lo vamos a ver más adelante, prohibido que en un mes se ore. Daniel lo escuchó y él hizo lo que siempre hacía. Abrió sus ventanas y se puso a orar 3 veces al día. Su relación con Dios era más importante que la ley. Cuando a usted se le quiere obligar a romper sus convicciones firmes, cristianas, usted tiene que valorar qué es lo más importante para usted. Y la palabra de Dios ocupa el lugar más importante para nuestras vidas. Dios es más importante, Jesucristo es más importante, el Espíritu Santo es más importante. Entonces, uno de los pastores que escribió un libro que fue bestseller, Una vida con propósito, pues escribió otro, Una iglesia con propósito, invitó un día al presidente de los Estados Unidos, que está a favor de los homosexuales y de la lesbiana, y después está a favor del aborto y otras cosas, y él como que compartió esa idea, pero en algún momento expresó algo como que no lo entendieron y después mandó por correo una aclaración que él lo que dijo no era para ofender a los grupos homosexuales, porque él amaba a los homosexuales y los amamos nosotros también, pero él lo expresó en un sentido de aprobación para ese grupo de personas. Nosotros amamos a los homosexuales, pero no amamos el pecado del homosexual, ni de la lesbiana. No amamos la idolatría, pero amamos al idólatra. Amamos al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al ladrón, pero no amamos el pecado que ellos hacen. Esa es la diferencia. Y aquí tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar una postura, que no podemos ser de agua dulce o de agua salada, como dice Santiago.
Tenemos que ser de una sola decisión. Tenemos que hablar y pensar y actuar como la Biblia nos manda a actuar. Entonces estos jóvenes, de manera que no podían unirse a los demás gobernadores y funcionarios que se inclinaron ante la imagen al sonido de la música. No vamos a inclinarnos. De pie. El hecho de que los jóvenes no se hayan postrado ante la imagen no solo constituye un desprecio hacia el rey Nabucodonosor y sus dioses, sino que ponía en peligro la unidad de su imperio. Se requiere obediencia total y absoluta. Y estos jóvenes sabían de que era una oportunidad para dar testimonio. La idolatría es pecado. Léame Deuteronomio 8:19. Ezequiel 44:10. Nabucodonosor era un monarca politeísta, siempre estaba listo para adorar a un Dios más. No podía entender cómo estos tres jóvenes podían desobedecer por razones religiosas sus órdenes políticas, y era un acto de deslealtad. Y pregunta, ¿qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Qué Dios? No existe un Dios en el universo entero que a ustedes los libre del horno de fuego. Para Nabucodonosor no había nadie, pero para estos jóvenes sí había un Dios en los cielos y en la tierra que les podía ayudar de su problema. ¿Qué dice Deuteronomio 8:19? 11:19. 8:19. Y Ezequiel 44:10. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Ezequiel 44:10. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Sin vacilar, los tres jóvenes se negaron a discutir. Confirmaron que no era necesario que le respondieran al monarca sobre el asunto. Declaran su intención de no defenderse. Su principal preocupación no era su vida y su seguridad. ¿Por qué entonces Nabucodonosor no logra entender? Ellos no adoran. Sabían estos jóvenes que Dios no acepta ninguna clase de justificación. Dios quiere testigos, pero testigos fieles. Todo hombre y mujer de Dios va a vivir en paz y contento a lo largo de su vida cuando adopta una postura firme en favor de la verdad de Cristo en su palabra. Con mi conciencia tranquilo, no voy a hacer nada que Dios no me mande. La gloria de Dios era más importante que su propia seguridad. Tarde o temprano vamos a morir. ¿Por qué yo voy a postrarme una imagen? Los tres jóvenes declaran que no se postrarían ni ante los dioses de Babilonia ni ante la imagen de Nabucodonosor. Ya sea que Dios los librara o Dios decidiera no librarlos. No se puede poner en duda, hermano, la capacidad de Dios de actuar. Dios siempre cumplirá su plan. Estos jóvenes estaban en las manos de Dios, además de preferir la muerte a la desobediencia y al pecado. Mateo 10:28 dice, ¿qué dice Mateo 10:28? No temáis. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Las decisiones suyas y mías como cristianas nunca van a estar en contraposición a la palabra de Dios. No hay que robar, no hay que mentir, no hay que idolatrar, no hay que fornicar, no hay que adulterar, no hay que andar en brujería, no hay que andar en brujería. A propósito de brujería, el 31 de octubre es el último día donde los brujos celebran todos sus aquelarres y sus fiestas.
Desde hace algunos días pasados, muchos grupos están en la celebración del culto de los muertos, de las brujas y de los espíritus. Y una de las fiestas más renombradas en Nicaragua es la que se celebra en Masaya, en el barrio Monimbó, del cual es su origen, la fiesta de los ahuizotes. La palabra ahuizote viene en nombre de un ave que se llama el huis, que cuando canta ellos lo vinculan a la noticia de un muerto, al mal presagio, al mal agüero. Entonces ellos celebran el culto de la fiesta del huis, del mal agüero, de la mala noticia, vinculada a esa festividad que le han denominado ahuizote, y se visten de negro, andan con candiles en las calles, se visten de esqueleto, de momia, de cegua, carretanagua, mocuana, el cadejo, de arrechavala, del hombre sin cabeza, todos esos cultos dentro del satanismo. Y algunas instituciones han autorizado cada vez más esas festividades, que en días pasados, hace un mes, hubo un congreso de brujos en la isla de Ometepe, de todos los brujos de América, y luego en diferentes lugares del país han estado acrecentando estas festividades llamadas las festividades de los ahuizotes. Pero yo quiero decirle a alguna de esas personas, si me está viendo en esta tarde, de que Dios no pasa por alto tanto pecado. Dios tiene que poner orden a una nación que está siendo entregada a Satanás y una nación que está siendo sumergida en el mundo del satanismo y el ocultismo. La iglesia tiene que darse cuenta que tarde o temprano Dios dejará manifestar su ira y su juicio. No es posible de que se predique el evangelio por la radio, la televisión, en campaña, a través de diferentes medios, la gente le diga a Dios: no me interesa la vida, no me interesa Cristo, vamos detrás de Satanás. Vamos al culto de los muertos. Y hay autoridades de los diferentes municipios en esta nación que están sacando dinero en las diferentes alcaldías para dársela a estas festividades satánicas. Y cuando un país se entrega al diablo, lo mismo que le pasó a Haití cuando los gobernantes en los siglos pasados se le entregaron al Satanás, es lo mismo que podrá pasar a esta nación. ¿Qué es lo que Dios manda? Solamente quebrantamiento, juicio. Porque la paga del pecado es la muerte. Es demasiado el culto de los muertos. $40 vale la entrada al Club Terraza. Creo que fue ayer la actividad. En la fiesta de disfraces la gente paga y compra, trae para que sus niños entren disfrazados de brujos y de tantas cosas satánicas. Y lo miran como una fiesta más. Gente que invierte dinero en las cosas satánicas. Y hoy es 28 apenas, falta el 29, el 30 y el 31. 3 días donde se desborda más el culto a Satanás. Donde termina el 31 con la fiesta de Halloween o la víspera de los santos, que se celebra el 1 y el los difuntos, el día 2, que es feriado por ley, donde hay un derroche de violencia, de muerte y de satanismo. A un día en la casa y un niño llegó vestido allí de brujito, y llegó a la casa y dijo: dulce o truco, trick or trick. Y era como a las 6 de la tarde, la mamá está en la acera ya. El niño lo mandó ella ahí, yo estoy sentado ahí. Y le digo: mire niño, dígale a su mamá que no ande de sinvergüenza mandándolo a usted en esta actividad del diablo. Busca cómo arrepentirse usted y su mamá, para que no anden pidiéndole al diablo dulce y truco, vestidos de satanismo. Y la vieja ya, viendo para acá. Salió en carrera el niño. Me llené de mucha molestia. ¿Cómo es posible que los padres no lleven a los hijos a la iglesia, pero los llevan a esa festividad satánica? ¿Cómo es posible eso? Y muchos participaban en las iglesias, en la escuela dominical.
Y ahora se olvidaron del Señor. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El culto europeo, donde celebran el cumpleaños de Satanás el 31 de octubre, lo trasladan para todas estas naciones. La Biblia predice para los últimos días un aumento del ocultismo, un auge del ocultismo. ¿Y hasta dónde vamos a llegar nosotros? Solo tenemos que pedirle al Señor que nos dé fortaleza para que nuestra fe no desmaye. Dice el Señor en Lucas 18, el versículo 8 al final, dice, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Significa de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya la gente no quiere venir a la iglesia, ya la gente no quiere orar, ya la gente no quiere leer la palabra, porque los líderes religiosos, los que se llaman evangélicos, son los que más incitan a la rebeldía. Juan el Bautista nunca hizo alianza con Herodes. Le dijo, Herodes, deja a la mujer que es de tu hermano. No te es lícito tenerla. Juan era tenido como un hombre de Dios. No podemos congraciarnos con nadie, porque todo lo que estamos viviendo es ganancia. Aleluya. Ganancia, nada tenemos que perder. Cristo nos encontró y nos ganó. Y hay más accidentes, hay más violencia, hay más muerte, porque Satanás no se va solo, se lleva a cuantas personas están involucradas. Aleluya. Hay más homicidios, hay más venta de alcohol, todo para estos días de octubre. Que Dios guarde nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, que Dios guarde nuestro hogar, pero el ambiente a nuestro alrededor es un ambiente de muerte. ¿Por qué? Porque la gente que no quiere nada con Dios ha invitado al espíritu de muerte a que entre a morar en sus barrios, en sus hogares, en sus lugares diferentes. No quieren nada con Dios. Es el culto, el licor. La gente no tiene para comprar comida, pero tiene para comprar licor. Y las empresas que venden licor saben muy bien que lo que les gusta, entonces ya no te hacen cervezas pequeñas, sino que ahora son de litro. Y andan ahí en la mano, la de litro, para que no se les acabe. Todo esto causa tristeza, porque Dios es amor, pero también Dios es un Dios fuego consumidor. No podemos santificar la maldad. Quien esté involucrado, aún nuestros mismos familiares, si no se arrepienten, se los va a llevar el diablo. Porque a veces podemos ser candil de la calle, oscuridad de la casa, fijarnos en los defectos de todos, pero no fijarnos en nuestros defectos. Quienes estén involucrados en el pecado, si no se arrepienten, con Dios no se juega. No se puede poner en duda la capacidad de la actuación de Dios. Dios hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Dios permitió que Pedro fuera libertado, pero permitió que Jacobo le volaran la cabeza. Dentro de los héroes de la fe, unos fueron preservados, otros fueron muertos. Damos gracias a Dios por las multitudes que en la actualidad han dispuesto serle fiel al Señor, cueste lo que cueste. Pero también damos gracias a Dios por aquellos que Él se está llevando de otra manera. Y el propósito de la prueba es conocer que Dios es un Dios verdadero. La fe se conforma en aquel que sostiene y fortalece. Lo único que las pruebas hacen es acercarnos más a Dios. Señor, independientemente del problema que yo tenga, yo sé que tú siempre vas a estar conmigo. Yo le he dicho al Señor, Señor, aún en el momento de la muerte, yo te pido que mi fe no desfalle, que mi fe no falte. ¿Por qué? Porque, hermano, si el Señor nos suelta un momento, somos presa fácil del enemigo.
Salmo 118 y 18 leamos para terminar unos versículos. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Salmo 18. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Hebreos 12, 5 y 6. Primero Pedro 5, 7. Hebreo. Primero Pedro 5, 7. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Primero Pedro 5, 7, ¿qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Si hubiera en esta tarde una persona que quiera aceptar o reconciliar, vamos a orar por esa persona. Aleluya. Invitar a los hermanos del grupo musical que nos ayuden con unos cantos. Gloria al Señor, poderoso es nuestro Dios. En esta tarde, si en